Buenos días amigos. Vamos a empezar la conferencia El correo a Indias en barcos de vela, evolución histórica, 1514-1851, que está dentro del ciclo de conferencias sobre correo marítimo que promueve la Sociedad Filatélica de Madrid. Nuestro acompañante, Pedro Sánchez Villalba, es un antiguo conocido de la Sociedad Filatélica de Madrid, es médico pediatra en ejercicio y lleva coleccionando sellos desde que era pequeño. Nos ha dado charlas muy interesantes sobre el 4 cuartos de 1860, por ejemplo. No solamente la charla, sino que sobre sus colecciones hace una labor profunda de investigación. Los cosarios también y otras cuantas, pero los cosarios también hizo una charla aquí en Sofima hace unos años. Y sobre el correo de Indias en barcos de vela ya tuvimos una charla, pero esta es profundizando aún todavía más. Entonces, pues bueno, sin más, cuando quieras, Pedro, pues puedes empezar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Céntrate para que se te vea, ¿sabes? Es que quiero tener lo suficiente para leer. Porque... Pues, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar la evolución histórica de los correos a Indias con barcos de vela. Este es un tema que abarca un periodo de 337 años, desde 1514 hasta 1851, que ha sido investigado por muchos aficionados a la historia postal. Recordamos, por ejemplo, de todos los conocisteis, a Francisco Garay, a López Bernal, a Yamil Curí, a Francisco Piniella y un largo etcétera. Y gracias a ellos tenemos los datos suficientes para poder comentar estos correos que tienen 4 épocas muy bien definidas, con muchas fechas y muchos nombres. Para yo no equivocarme ni confundir a la audiencia, usaré unos apuntes, porque a los 86 años las neuronas pueden atrancarse o patinar. Lo primero que vamos a empezar es con el cuadro de evolución de estos correos. En los primeros 250 años, el correo oficial fue enviado por los navíos de aviso. En los siguientes 38 años, son los barcos de la empresa estatal los que llevan la correspondencia y viajan bajo la Real Ordenanza del Correo Marítimo a Indias y tiene 2 periodos. Los 13 primeros años, de 1764 a 1777, el Estado actúa con la aplicación provisional de la ordenanza y en esta época se crean las carreras de La Habana, la carrera de Buenos Aires, incluso la carrera de Filipinas. Y hasta 1802 los barcos ya viajan con la aplicación definitiva de la Real Ordenanza. Entre los años 1802 y 1827, el correo es enviado por la Real Armada y tiene también 2 periodos. El primero, de 1802 a 1809, la Armada actúa con las normas del antiguo reglamento y hasta 1827 con su nuevo reglamento. Y por fin, entre 1827 y 1851, la correspondencia es enviada a América por las empresas del Correo Marítimo de La Habana. Los 20 primeros años por la primera compañía o de Arrieta y los 4 últimos por la segunda compañía o del Banco de Fomento y Ultramar. Y ya desde junio de 1851 el envío del correo se efectúa por los buques de vapor. Y vamos a pasar a ver el desarrollo de los primeros correos que fueron enviados por los navíos de aviso. El estudio de este periodo corresponde más a la evolución histórica del correo que a la historia postal, porque no hay material para poder hacer una colección, ya que los documentos que existen se encuentran en los archivos como el General de Indias, el Histórico de Cádiz, las Casas de Alba, etc. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió las Indias Occidentales y 10 años después, el 13 de febrero de 1502, Nicolás Obando, con 54 barcos y más de 2.500 pasajeros, comienza la colonización de estas nuevas tierras y estos se quedaron a vivir allí sin tener contacto con la península. Por este motivo, los reyes católicos en 1503 emitieron en Alcalá 2 reales cédulas
los días 10 de enero y 5 de junio, fundando en Sevilla la Casa de Contratación, situada en el cuarto de los almirantes del Alcázar Viejo y que fueron confirmadas por Carlos V en Monzón de Huesca el 11 de agosto de 1552. Estos datos los sabemos porque en la primera hoja de la recopilación de leyes de Indias que mandó realizar Carlos II en 1693 hay una anotación donde viene quién hizo la ley, en qué sitio y en qué fecha. Pero Sevilla quedaba lejos de Cádiz y entonces hizo que en 1509 se autorizara una oficina para vigilar las mercancías y el correo desde América, desde la orilla del mar, porque el único medio de unión con América era la vía marítima y los barcos de vela. Para esto se nombró al canónigo Sancho Ortiz de Matienzo como tesorero, Ximeno Briviesca como contador y a Francisco Pinelo de juez, y en 1524 se fundó el Consejo de Indias. El 8 de mayo de 1717 se trasladaron a Cádiz ya todos los tribunales y oficinas y en 1790 esta casa de contratación fue abolida. Para el control del correo, Fernando el Católico había firmado un decreto en La Coruña nombrando maestro mayor de hostes, postas y correo de la Real Casa a Francisco II de Tasis y a su sobrino Simón. Pero como este correo mayor no tenía jurisdicción sobre estas nuevas tierras, el 14 de mayo de 1514 la reina doña Juana nombra correo mayor de Indias al doctor don Lorenzo Galíndez de Carvajal y a sus herederos para siempre jamás. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿y cómo funcionaba el correo con América en aquellos años? La Real Provisión de Carlos V, dada en Toledo el 27 de octubre de 1525, ordena que sean los navíos de aviso los encargados de llevar el correo oficial y que las cartas particulares se envíen por los barcos mercantes o de la Armada, sin registros ni porteos. Y el 25 de agosto de 1543 se crea el Consulado de Mercaderes y Cargadores de Indias, que hace el cargo del control de los barcos mercantes. Debido al mal control del consulado, Felipe II emite un Real Decreto en Madrid el 16 de julio de 1561 y otro en Aranjuez el 18 de octubre de 1564 y dispone que estos navíos hagan 2 viajes al año a Nueva España y a tierra firme y que viajen protegidos por los buques de la Real Armada, porque son barcos pequeños con no más de 10 marineros de tripulación y estos barcos no llevarán ni cargas ni pasajeros, solamente las cartas y la documentación oficial. Por una real cédula del 1 de noviembre de 1628, el correo mayor, que entonces era el conde duque de Olivares, pone al cobro el primer porteo, que será de 1 real por carta sencilla y otro real por cada onza o exceso de peso. El 9 de junio de 1633, don Íñigo Vélez de Guevara y Tasis compró por 10.000 ducados de plata el título de correo mayor y ya en 1706 el rey Felipe II retira el título a uno de sus descendientes, que era el conde de Oñate y Villamediana, y lo incorporó a la corona. El 23 de julio de 1707 le otorga el título por 4 años a don Diego de Murga y Zárate, marqués de Montesacro, que mantiene el sistema de portes pagados y al año siguiente, el 26 de octubre, eleva la tarifa a 2 reales para todas las cartas, excepto para las oficiales. Las dificultades económicas que originó en aquellos años la Guerra de Sucesión y la fuerte oposición del consulado hace que el 24 de febrero de 1708, tras solo 2 viajes, el marqués renuncia al título y en septiembre de 1711 el cargo se le concede por 5 años a don Francisco de Goyeneche y este eliminó las tarifas y puso el porte gratuito. El 2 de septiembre de 1716 el rey suspende los navíos de aviso y los cambia por barcos de guerra y mercantes que no aceptan el porte gratuito, por lo que el 2 de diciembre aparece una nueva tarifa que era de 6 reales de plata la onza. La situación es cada vez peor y por un real decreto
del 1 de julio de 1718 vuelven otra vez los navíos de aviso y nombra responsable a don Juan Tomás de Goyeneche, que tampoco hizo ningún cambio, por lo que el 23 de abril de 1720 se le ofrece el control de correos al Consulado de Cargadores y Comercio de Cádiz. Pero este consulado exige al rey aumentar a 8 los avisos, 4 que vayan a Nueva España con escala en Puerto Rico y La Habana y otros 4 a Perú a través de Cartagena y Portobelo. El 13 de mayo el rey acepta estas peticiones, que son publicadas, como aquí vemos, en la escritura impresa en Madrid por don Juan de Arichia, y 15 días después el consulado se hace cargo del correo, tanto oficial como particular, pero exigía portes gratuitos y libre mercado. Al no tener ningún tipo de control, ni registros, ni porteos, dio lugar a la aparición del contrabando de mercancías y a la anarquía en los viajes y en el envío de la correspondencia, por lo que en 1728 se fundó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para controlar el tráfico naval. El 19 de febrero de 1754, el gobernador de Cuba, que era don Francisco de Caxigal, solicitó a Carlos III que se enviara a La Habana toda la correspondencia que tenía que ir para América, y de allí se repartiría, a lo que el rey accedió el 6 de agosto del mismo año. 6 años más tarde, el informe de don Pedro Rodríguez de Campomanes y el llamado proyecto económico presentado por don Bernardo Guard fijaron las bases para gestar la incorporación del correo marítimo a la corona. Y el 14 de agosto de 1762 hubo que suspender todos los correos con América porque los ingleses habían ocupado Cuba y permanecieron allí hasta el 6 de agosto del año siguiente. Por la Real Cédula del 22 de octubre de 1763, que fue dada en San Lorenzo el Real y está registrada por el canciller mayor don Nicolás Verdugo, comunicada por el escribano de Cámara don Ignacio Esteban de Higareda y publicada el 4 de noviembre de ese mismo año, el rey nombra superintendente general de correos, estafetas y postas de a caballo dentro y fuera de España a su primer secretario de Estado, el marqués Jerónimo de Grimaldi. Esta escritura tiene lo menos 8 páginas. El 6 de agosto se emite un decreto firmado en San Ildefonso que fue ratificado por la Real Cédula del día 24 del mismo mes y que incluye el reglamento provisional y que fue publicado el 16 de diciembre. Y en este reglamento se crea la empresa estatal de correo transatlántico, que es la segunda etapa de la historia de estos correos. Esta época tiene 38 años de duración y los barcos viajarán bajo la Real Ordenanza de Correos Marítimos con este reglamento provisional, que se aplicó durante 13 años. Y en esta época se crea la carrera de La Habana. Esta carrera tendrá su origen en La Coruña, donde se recibe y se sacará la correspondencia en unas fragatas correo que saldrán los días 1 de cada mes con destino a San Cristóbal de La Habana y que ya admiten pasajeros y carga. Las cartas irán colocadas en 6 cajas protegidas, cada una para las 9 demarcaciones postales de América, con la indicación carta para las Indias, y a las procedentes de España, y a las que venían de América, demarcación a La Coruña, a las que venían de América. La Gaceta de Madrid, del martes 11 de marzo de 1764, ya había publicado los días de llegada del correo a Madrid y las tarifas a cobrar en los puertos de destino según el peso de las cartas, y figuran 4 categorías, indicando que una carta simple es la que pesa hasta 6 adarmes, es decir, hasta unos 11 gramos, y esta carta pagará 4 reales de vellón a cobrar en la península, 3 reales de plata fuerte a cobrar en las Indias, 2 reales valor de la isla para las cartas de Puerto Rico y medio real para el correo interinsular. El 1 de noviembre se inicia el nuevo servicio
con el paquebote Cortés del capitán Álvarez de Castro, y el 1 de marzo de 1765 se creó la Administración Principal de La Habana, de la que se encarga don José Antonio Armona, que estableció el servicio de carteros y buzones. El Real Decreto del 15 de agosto de 1776 y la Real Cédula dada en San Ildefonso el día 23, publicada en Madrid por la imprenta de Pedro Marín, exime a los empleados del correo marítimo a participar en el correo anual en el sorteo anual para el reemplazo del ejército. El último viaje de esta ordenanza provisional la realizó la fragata Colón del capitán Manuel Méndez, que regresó a La Coruña el 1 de diciembre de 1776. En esta época, para evitar errores de clasificación en las oficinas de correos, empiezan a aparecer el nombre de los barcos escrito en el frontal y nuevas marcas, de las que muchas no pertenecen al correo marítimo, sino que son marca de las demarcaciones postales. Aquí tenemos la marca España, que estas marcas se imprimían en el anverso de las cartas en los puertos de salida y en los puertos de llegada a las cartas que carecían de ellas. Estas marcas evolucionaron con los años y se encuentran impresas en diferentes tamaños, puños y colores. La marca España, la primera que vemos ahí, fue creada en 1776 y utilizada con distintas formas y colores hasta 1839 para las cartas con origen en la metrópoli. Esta carta, que marco aquí, ya vemos que va de La Coruña a Lima y aparece el nombre del barco en la parte de abajo, Santiago alias de América, y está tasada con 3 reales de plata. La marca Nueva España, la de más abajo, fue usada entre 1781 y 1819 en cartas que vengan de tierra firme. Aquí muestro una procedente de Veracruz, traída en la barca Santo Cristo del Grau, que está tasada con 6 reales y tiene la marca de llegada a Valencia, y debajo he puesto un par de marcas del mismo Nueva España con otro puño y color. La marca de Indias fue utilizada en diversas zonas de la América Española. Aquí vemos 2 traídas por los bergantines El Cid y Zadorra, y como se ve tienen las letras N y A diferentes. En una son estrechas, la usada en 1766, y en la otra son anchas y fueron utilizadas entre 1839 y 1856. En medio he puesto la rara marca Indias con I latina, que fue usada solamente un pequeño periodo de tiempo en La Habana en el año 1814. Yo no la he visto nunca y en Ginóvar decía que era rarísima. La marca de Indias en rojo y en 2 tamaños se utilizó en Santander y en Bilbao entre 1824 y 1851 y de forma manuscrita, como vemos en la carta de abajo, se utilizó en Cádiz y estas cartas fueron transportadas por el bergantín Campeador y la corbeta Santos, ambas de la Marina Mercante. La marca Isla de Barlovento, de esta marca se conocen 7 tipos, y ahí vienen puestos los 7. El doctor Jamil Curie publicó un estudio en el número 4 de la revista Academus, donde clasifica los tipos, colores, puertos de origen y fechas de uso con un total de 15 diferentes, como observamos en el cuadro de al lado. Muestro también debajo una marca de estas 15 sobre una carta traída en 1820 por el bergantín Rápido. Aparte de estas marcas de los barcos, abundan las marcas de las demarcaciones postales en cartas enviadas aquí desde Cádiz, que son marcas que no tienen que ver nada con el correo marítimo y que son marcas enviadas a cualquier destino. Por ejemplo, la marca Cádiz, utilizada entre 1779 y 1840, está descrita con varios tamaños y varios colores,
y con punto final o sin él, como observamos en estas cartas, portada por la fragata San Pedro en 1782 y el bergantín Aquiles en 1821. Y esta última carta tiene la circunstancia de que va circulada sin porteo, seguramente porque fue fuera de valija. De estas marcas administrativas postales, de demarcaciones postales, tenemos otras, hay muchas, pero aquí muestro un par de ellas, como por ejemplo la de Santa Fe, en una carta traída por la fragata Flor del Paraíso y que se aplicaba en Cádiz a las cartas procedentes de Colombia que venían sin ella. Y la otra carta de abajo, fechada en mayo de 1821, con la marca Veracruz, está enviada en la corbeta Marina Mercante, como pone arriba, de Fama. Pero la corbeta Fama había naufragado el 2 de abril de 1820 en los bajos del Cochino, en el puerto de Cádiz. Y por lo tanto esta carta viene un año después de la Fama que ha naufragado, y posiblemente lo que vino fue con la barca, la corbeta de la Marina Mercante Fama de Cádiz, que no tenía que ver nada con la otra, que era un barco de la Armada. Otra marca rara es esta marca de MZ, con marco en rojo y que aparece en una carta dirigida de Cádiz a Arequipa, en Perú. Sobre esta marca puedo decir que en una cena de Filna, creo que fue en Toledo en el año 89, coincidí con don Antonio Perpiñá y con don Jorge Ginovar, que yo ya tenía la carta esta y le pregunté por ella. Don Jorge me comentó que esta marca, que ya se conocía desde 1795, para él era una incógnita, porque para unos investigadores son las iniciales de Modesto Zúñiga, que era el jefe de postas de Lima en esa época, y para otros es de maestro celador, con Z, cargo creado en las ordenanzas del correo de 1794, que era un cargo para controlar fraudes y cartas fuera de valija. Yo ignoro si al día de hoy se ha aclarado el origen de esta marca. La instrucción firmada ante la dificultad de repartir el correo desde la central de La Habana para todos los destinos de América Española, el 20 de octubre de 1764 se pide al gobernador de Buenos Aires, don Pedro de Ceballos, la creación de otra carrera desde La Coruña hasta esta ciudad, realizando 4 viajes al año y que sería conocida como Carrera de Buenos Aires. La instrucción fue firmada por Grimaldi el 5 de diciembre de 1767, donde se ordena como fecha de salida de La Coruña los días 15, para no coincidir con la línea de La Habana, que salía los días 1. Y también el 26 de enero de 1776 se crea la Carrera de Filipinas. Estas dos carreras, la de Buenos Aires y Filipinas, tienen una historia muy amplia y son tema para otra conferencia y otro conferenciante. Llegamos a la segunda parte de la Real Ordenanza, que corresponde a la aplicación definitiva del reglamento entre los años 1777 y 1802. El 26 de enero de 1777, Carlos III y Grimaldi firman en el Pardo la Real Ordenanza del Correo Marítimo, que se publicó en Madrid por Antonio de Sancha con un espectacular escudo grabado por Prieto. Está desarrollada en 5 tratados y concede el control a la renta de correos, que utilizará los barcos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y los buques de la Real Armada, y se ordena en ella que el correo con Filipinas se realice desde La Habana hasta Veracruz y por vía terrestre hasta Acapulco, y desde allí se enviará por el galeón de Manila hasta su destino. El 1 de enero de 1777, el primer barco que zarpó con esta Real Ordenanza para La Habana fue el paquebote Quirós, con el capitán Pedro del Llano y Brincas. Las reales cédulas del 22 de febrero y del 12 de octubre de 1778 establecieron la ley del libre comercio con las Indias, y entonces se habilitó
a 13 puertos en España y a 24 en América para que realizaran parte de las tareas del consulado. Y el 1 de septiembre de 1779 entran en vigor las tarifas aprobadas el 6 de agosto por el conde de Floridablanca y variaron solo los portes de correos de Indias a España, no los de España a Indias. Los porteos a cobrar en España por carta simple será de 6 reales de vellón para las cartas que vengan de Nueva España, Buenos Aires y Santa Fe, y 7 reales para las procedentes de Perú, Chile y Filipinas. El 28 de mayo de 1785, don Antonio Valdés firma en Aranjuez un decreto de Carlos III obligando a sus barcos correo a portar la bandera española, que él había elegido entre varios modelos, indicando debajo de ella aprobada o no apta. Y esta ya era utilizada por la Armada y conocida en el Mediterráneo desde el 2 de junio de 1442, cuando Alfonso V, el magnánimo de Aragón, la utilizó en la conquista de Nápoles. Como distintivo, estas banderas de correo llevarán a la bandera se le añadirá un ramo de palma y otro de oliva. Irán enlazados con una cinta de la Real Orden y al llegar el barco correo a un puerto mostrará el gallardete y hará una salva de cañón. El 14 de octubre de 1793, don Juan Nieto, director de Correos, pide al duque de Alcudia la aprobación de unos uniformes de gala y de diario para los carteros de los correos marítimos, que tendrían distintos alamares que iban cosidos en la bocamanga para distinguir el grado de cada uno y que le son concedidos el 16 de noviembre de 1794. Poco después, en 1796 hasta 1801, hay una guerra con Inglaterra, con lo que la comunicación con América se deteriora, por lo que en 1799 el Ministerio de Estado, apoyado por la Junta del Ramo, se hace cargo del correo. Y aquí llegamos a la tercera época, que son los correos de la Real Armada, que van de 1802 a 1827. Don Manuel Godoy, como superintendente general de Correos, aprovecha la paz de Amiens del 27 de marzo de 1802 para que por la Real Cédula del 6 de abril elimine la empresa estatal de correos marítimos e incorpore a todo el personal a la Real Armada con el reglamento existente hasta que se promulgue un nuevo reglamento, pero eso no sucederá hasta 1809. El 14 de febrero de 1802, el correo a cargo de la Armada pasa de Cádiz a La Coruña. Y en 1805 tenemos otra guerra con Inglaterra, donde se celebran las batallas de Finisterre el 22 de junio o Trafalgar el 21 de octubre, lo que obliga a cambiar otra vez el puerto de La Coruña a Cádiz. Y en 1807 se incrementa un real a todas las tarifas del correo, y estas tarifas ya no cambiarán hasta el 1 de noviembre de 1854, cuando ya existían los sellos de correos. El 24 de marzo de 1808, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, y un mes después comienza la Guerra de la Independencia y la pérdida de la mayoría de las colonias. A tanta guerra y tanta batalla, los buques correos tienen que añadir además la acción de los corsarios, que eran barcos con patente de corso pagados por gobiernos enemigos. Los filibusteros, que eran barcos independentistas de la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Los piratas, que eran libertarios y desertores sin patria ni ley. Y los bucaneros, que eran los asadores de carne en la playa para abastecer a los barcos que se habían convertido en ladrones. El resultado final fue la casi desaparición de la Real Armada, que si en 1780 contaba con 598 unidades, en 1809 no le llegaban a 30 los barcos, por lo que en algún año no circuló ningún correo con los barcos de la Real Armada. Y aquí comienza la aplicación del nuevo reglamento. El consulado, al ver el mal funcionamiento de la Armada, ofrece hacerse cargo del correo, pero no es aceptado por la Real Armada, lo que obligó a publicar un nuevo reglamento.
firmado en Sevilla el 10 de septiembre de 1809, donde se autoriza a los barcos de la Marina Mercante a llevar el correo. La Revolución de Riego del 1 de enero de 1820 obligó al rey a jurar la Constitución el día 9 de marzo, y aquí se inicia el trienio constitucional, que duró hasta el 3 de abril de 1826, y el correo de la Real Armada pasó a llamarse de la Armada Nacional. Y el rey eligió a la fragata Sabina, ahí enmarcada, con el nuevo nombre de Constitución, y al bergantín Diligente, para llevar a toda la América española la noticia del nuevo régimen de monarquía constitucional. En 1821, la fragata Pronta, procedente de Veracruz, provoca una epidemia de fiebre amarilla en Barcelona en el único viaje que realizó a este puerto, motivo por lo que fue desguazada. Y se vuelve a cambiar otra vez el puerto de Cádiz por La Coruña, desde donde parte el 3 de abril de 1823 la goleta Encantadora, para realizar el último viaje controlado por la Armada Nacional. En 1824 solo nos queda Cuba y Puerto Rico como colonias, y los barcos no se atreven a llevar la correspondencia por la presencia de los corsarios y los bucaneros, y esto obliga a que las cartas sean enviadas por duplicado por distintas rutas. Lo que tuvo que hacer Correos es recurrir a los barcos de la Mala inglesa, como el barco Baluarte, o a los navíos franceses como el Neptune o el María, que eran barcos más seguros y cuyas empresas ya anunciaban su salida en la prensa española. La distribución postal en tierra firme pasa de Cartagena a Portobelo, y las cartas se envían directamente a Perú con fragatas como la Esmeralda, que fue asaltada el 5 de septiembre de 1820 por el almirante inglés convertido en corsario Sir Thomas Alexander Crochan. Este la cedió a Chile el 13 de marzo del 21 con el nombre de Valdivia, y en 1825 fue sepultada en la arena de la playa de Valparaíso. En 1823 hasta 1827, los estados generales de la Armada no figura ningún dato de barcos correo, pero tenemos cartas, y están descritas muchísimas, con diferentes buques mercantes que actuaron de correo, como por ejemplo el Voluntario, el Cristina, el Zafiro, el Diana, etc. Y aquí hemos llegado al último apartado de la historia, que son las empresas de los correos marítimos. En 1995, 30 años, la Universidad de Cádiz publicó la tesis doctoral de don Francisco Pinella, donde hace un profundo estudio de estas compañías, y a ella remito a los interesados en este tema. Por el amplio contenido de la historia de estas empresas y ya por la falta de tiempo, solo veremos el origen y el ocaso y mostraremos algunos datos o cartas curiosas. Y no desglosamos barco por barco y suplente por suplente, porque son infinidad de ellos. Ante la pésima gestión de la Armada Nacional al carecer de barcos, el 5 de octubre de 1824, un comerciante inglés residente en Cuba, don Thomas Eduardo Wood, propone crear una empresa privada de correos marítimos, pero el gobierno la rechaza por motivos de seguridad. No obstante, la idea es bien acogida por la corte y por los comerciantes. Así que el 18 de diciembre de ese año, el intendente de Hacienda en La Habana, que era don Claudio Martínez de Pinillo, recibe un real decreto solicitando que ejecute este proyecto, cuyo reglamento fue autorizado por el secretario don Vencelado de Villaurrutia y por don Juan Bautista Topete, firmado en La Habana el 4 de mayo de 1826 por don Joaquín de Arrieta y publicado el 23 de abril de 1827 por la imprenta fraternal de los hermanos Díaz y Castro. Esta primera compañía, que estuvo activa entre 1827 y 1847, el reglamento le obligaba a utilizar 4 goletas de velacho de 100 toneladas, con 20 marineros, salida mensual desde La Coruña y disponer de marcas propias. Aquí tenemos una carta con un error,
la carta va dirigida a Santa Cruz de Tenerife e hizo el viaje hasta Cuba porque el correo marítimo número 1 no hacía escala en Tenerife. Fue devuelta desde La Habana y remitida a su destino. La otra carta fue enviada por el bergantín Santa Eloísa, tiene la marca primera de la empresa en color rojo y un sello del Supremo Tribunal de Justicia con un alto porteo de 24 reales. Muchas cartas de esta época vemos la anotación de un 1 que corresponde a la paga del capitán, que era la tarifa que se cobraba al margen de la tasa oficial en los barcos contratados por la empresa. El 13 de febrero de 1843, el gobierno solicita el cambio de la vela por el vapor, pero la empresa desistió por motivos económicos y el puerto de salida vuelve a Cádiz y regresará a La Coruña en los meses de verano. En total, la empresa realizó 119 viajes redondos de los 132 previstos y fletó 32 barcos sustitutos, y muchas de las deficiencias que tuvo durante su actividad fueron debidas a la desleal competencia de la renta de correos, que fletaba más barcos que la compañía, aunque no debía de hacerlo, porque tenemos registrado más de 150 viajes. La pérdida de los correos 1 y 2 en un huracán en La Habana en octubre de 1846. El hundimiento del correo marítimo número 3. La muerte del director de la empresa, don Joaquín de Arrieta, el 6 de enero del 47, forzaron al Ministerio de Gobernación a rescindir el contrato el 18 de febrero, cediéndoselo a la razón social Manuel Villota Lavín, que era una sociedad asociada con Arrieta desde 1844. Pero la empresa Villota no tenía económicamente poder para sostenerla, por lo que cedió los derechos al Banco Español de Ultramar, y su director, don Antonio Jordá, firmó un nuevo contrato que fue autorizado por Real Decreto del 7 de abril, dando origen a la segunda compañía. Y 8 meses después, este banco se fusionó con el Banco de Fomento y fundaron el Banco de Fomento y Ultramar, que tenía oficinas en Madrid, en la calle Valverde número 19, y los representantes en Cádiz, don Agustín Rodríguez y don José Matía. Debía de realizar el viaje con 4 buques de vapor y 4 de vela, cosa que no se cumplió, y en total hicieron 75 viajes redondos, de los que 10 fueron con buques contratados. Del correo marítimo número 3 de esta empresa tenemos una carta que fue enviada de Madrid a Monteagudo por Tudela en Navarra, pero que pasó por La Habana al confundir el nombre escrito en el sobre en la parte de arriba, que pone Navarra, y como Habana en aquella época se escribía con V, lo confundieron con Habana. La carta fue devuelta a Madrid y enviada otra vez a Tudela, y tardó casi 5 meses en llegar a su destino. La empresa, para mantener el servicio, fletó un total de 9 barcos para hacer los 10 viajes contratados, ajenos a la compañía, como el Flora o el Extremosa Dolores que mostramos aquí. La fragata hispano-cubana Correo Marítimo número 2 realizó 10 travesías y llegó a Cádiz el 27 de mayo de 1851 con el capitán Carricarte en el último viaje de la empresa. En este periodo aparecen también otras marcas de correo marítimo, como la E, que fue usada entre 1827 y el 41, y la marca Empresa España entre 1849 y 1851. También aparecen otras marcas, pero son de correos con América del Norte, con Norteamérica, o sea, con Europa del Norte, que no corresponden a estos correos marítimos. En estos años, la renta de correos solo fletó barcos de forma puntual, sobre todo desde el puerto de Puerto Rico, como esta que muestro aquí del Salvador o el Solitario, porque una circular dictada el 24 de marzo de 1848 se lo prohibía. Estas cartas tienen las dos tachadas la tarifa de 5 reales porque llevan el sello de franquicia especial de diputados y senadores. La técnica avanza y los buques de vapor se imponen. Esta circular del Ministerio de la Guerra del 7 de noviembre de 1850
comunica al Tribunal Supremo que el día 15 saldrá de Cádiz el vapor inglés Hibernia en un viaje de prueba. Este vapor, que más tarde fue llamado Velasco, regresó a Cádiz el 14 de marzo de 1851. Y también el vapor de ruedas Caledonia, conocido después como Conde de Regla, realizó 2 viajes de prueba. El 28 de abril de este año, una real orden dada por la reina Isabel II rescinde el contrato de la empresa y encarga el correo a la Armada Nacional. Y el 1 de junio sale de Cádiz el Hibernia como primer viaje oficial de la nueva era de los buques de vapor. Y con esto terminamos el repaso al correo de India de los barcos de vela. Muchas gracias por vuestra presencia y el que no se haya dormido que lo diga.